Muy buena noche, maestras, maestros, un gusto poderles saludar el día de hoy. Vamos a empezar con la descripción de nuestras actividades. Por ahí tenemos que en esta ocasión les vamos a acompañar en su maestría en educación con la materia Filosofía de la Educación y Teoría del Conocimiento, la cual pues va a tener pues un propósito y un diseño de actividades que nosotros consideramos las más adecuadas para su formación, pero al mismo tiempo para el desarrollo del contenido que tiene la materia. En ese sentido, vamos a considerar el hecho de tener una pequeña presentación por ahí. Agregamos pues, algunos apartados sobre lo que es en los contactos que ustedes, pues, si tuviesen alguna duda o algún comentario, pues ahí estaremos atentos para atenderles. La bienvenida en un pequeño video que damos a conocer el programa de estudios y el objetivo, ¿no? Que está vinculado a definir, identificar y reconocer los elementos y problemas fundamentales que conforman al fenómeno educativo y vinculándola a la filosofía de la educación. Los criterios de evaluación, que vamos a tener tres actividades a trabajar. Uno es la ficha de comentario, una más es la reseña crítica y el foro de participación. Nuestras clases van a estar orientadas a los días sábados con un horario de 9 de la noche a 10. Por ahí tenemos, pues bueno, el diseño de nuestras actividades. Como primera actividad tenemos el tratado de lo que es la unidad número 1, filosofía de la educación y la filosofía de la educación en la antigüedad, ¿no? Hay una cápsula nuevamente, por ahí también agregamos procesos donde están vinculados a la filosofía de la educación, algunos videos que también consideramos que son prudentes, que ustedes pues lo revisen, y algunos conceptos sobre lo que es la axiología. También habla sobre la axiología y los valores y la educación, un video de la axiología, el tipo de postura en el sentido de la educación vinculado a los valores, esa relación entre pues, estos pensadores de Aristóteles y Platón, quienes plasmaron sobre cómo veían la educación. En la lectura que vamos a trabajar para estas semanas son tres documentos. Primera lectura es el pensamiento crítico en la teoría educativa contemporánea. Ahí tenemos las referencias bibliográficas y también el texto. Una segunda lectura, hablamos ya de la axiología y la relación con la educación. Una tercera lectura que es la educación como un fundamento del mejor régimen político en Aristóteles. ¿Sí? Esas serían las tres lecturas. Vamos a realizar una ficha por cada lectura. Ustedes estarían entregando tres fichas para esta primera actividad. Hay una estructura específica en la cual vamos a estar estableciendo el hecho de construir pues una ficha de comentario. La ficha y el número, el tema, el subtema, los comentarios, la fuente, el autor y las fechas. En referencia al formato, podemos modificarlo, no pasa nada. El margen superior, inferior y bueno, todo lo que está establecido ahí, podemos hacer ciertos ajustes. Les escuchamos, maestras y maestros. ¿Sus dudas, maestras, maestros? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo bien?
Sí, la escuchamos, maestra. Ok, maestra. Sí, comentábamos hace un instante ahorita sobre el proceso donde estamos estableciendo el trabajo de nuestra materia, ¿no? Por ahí agregamos información relevante que está vinculada a la unidad uno, filosofía de la educación, unidad 2, filosofía de la educación en la antigüedad. Agregamos algunas cápsulas, también información relevante sobre la misma y también las lecturas. 3 documentos vamos a leer para esta semana en la cual estamos estableciendo nuestra actividad. Una es el pensamiento crítico en la teoría educativa contemporánea. La lectura 2 está vinculado a la axiología y la relación con la educación. Y la lectura 3, la educación como un fundamento del mejor régimen político en Aristóteles. ¿Sí? De estos 3 documentos van a elaborar las fichas. ¿Cuántas fichas van a entregar en total? 3. Una ficha por cada documento. ¿Sí? Tiene un valor del 30%. La estructura, repetimos, debe de estar considerada la ficha, el número de la misma, el tema, el subtema, el comentario en sí, la fuente, el autor y la fecha. Ok. Y el formato que decíamos que podemos hacer ciertos ajustes. Les escuchamos. ¿Alguna duda, algún comentario, maestra? ¿Alguna duda, algún comentario? No, nada más cuando tenemos algún documento, algún artículo, algún libro que no trae fecha, ¿qué es lo que se hace? En paréntesis, por ejemplo, si es la fecha, se pone el paréntesis, se pone la S, se pone el punto, la F y se cierra el paréntesis, que significa sin fecha, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta a los momentos de hacer sus referencias, pero no pasa nada, maestra, no se preocupe, no hay una sanción o una penalización por no agregar eso. ¿Algún comentario, alguna duda sobre esta actividad? Buenas noches. Ya no la escuchamos ahí la maestra, ¿qué pasó? No sé, creo que se le fue el audio. Ujú, falló su micrófono, sí. Le escuchamos, o sea, le podemos leer cuál es su duda, maestra. Ok, bueno, vamos a explicar la actividad número 2 y ya luego pasamos a otra, ¿no?
En la semana número 2 que vamos a estar, acompañándoles por ahí, pues, lógicamente nos trae, pues, esta actividad que está vinculada a la unidad número 3, la filosofía de la educación en la época moderna y contemporánea. Hay una cápsula, la 2, y nos empieza a explicar sobre la diversificación de las disciplinas académicas que obedece a su consideración como áreas de estudio y organización sistemática. Hay una tercera cápsula que ustedes pueden revisar. Nos trae el apartado de los videos, ustedes pueden también trabajar en ellos, y las lecturas. Lectura número 4 es el sustrato platónico de las teorías pedagógicas. Lectura número 5, Rousseau y la educación moderna. La lectura número 6 es John Dewey y sus aportaciones a la educación. Y la lectura número 7, el trabajo colectivo como un instrumento educativo, de Makarenko. Y la lectura número 8, que es Pablo Freire, un educador para el siglo XXI. Estas lecturas nos van a llevar a realizar la actividad. Hablamos de una reseña crítica donde podemos establecer un título que ustedes lo van a proponer. A partir de las lecturas que ustedes realicen, el análisis, van a colocar un título. Posterior a ello, vamos a tomar en cuenta una introducción, son los datos generales de las lecturas, ¿sí? Un preámbulo del contenido. Luego nos vamos a ir al desarrollo, que es el resumen de cada una de las lecturas, y posteriormente ya hacer su juicio valorativo de la actividad en referencia al contenido que están abordando. Hay un formato, decíamos, que podemos utilizar. Vamos a trabajar una extensión de 8 cartillas para que ustedes lo tomen en cuenta. También hay una estructura, decíamos, el título, la introducción, el desarrollo del tema como tal, el juicio valorativo y este apartado que estamos revisando. El formato, remarcamos, se puede modificar. Ok, les escuchamos. ¿Sus dudas? No, ninguna duda, maestras, maestros. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces ya tenemos ahí las dos actividades para que ustedes las consideren. Hablábamos hace un ratito sobre un apartado más del foro. Tienen que entrar al foro y hacer sus comentarios. Tienen que revisar, los foros. En el 2, por ejemplo, ustedes tienen que trabajar desde la postura de la definición de la filosofía de la educación y la teoría del conocimiento. Revisamos, comentamos y luego esperamos que otros compañeros realicen su comentario y también hacemos un comentario sobre ello. Les escuchamos, maestras, maestros, por favor, sus dudas, sus comentarios. Vamos a enlazar, maestra, una sola reseña de todas las lecturas, porque si no, pues lógicamente sería mucho estarles pidiendo, ¿no? Entonces,
Total de cuartillas son 8, pero de todas las lecturas. Recordemos bien, esta estructura que nosotros estamos considerando nos lleva a, efectivamente, realizar un juicio valorativo sobre la misma, ¿no? Sobre el contenido que estamos trabajando. Desde que nos pide que ustedes van a construir un tema a partir de las lecturas elaboradas, ¿sí? Dice título, propuesta, ustedes lo van a generar. Datos generales, introducción, datos generales de la lectura. Siguiente apartado es desarrollo, que es el resumen de los contenidos de las lecturas. Y luego, si ya nos vamos al juicio valorativo, en el cual vamos a estar estableciendo pues una actividad y la misma es la reseña crítica. Hay un video tutorial que por si se nos dificulta, pues bueno, podemos atenderlo desde ahí. Ok, sus dudas, maestras, sus maestros. ¿Todo bien? Ok, bueno, antes de continuar con este proceso de poder establecer lo que es la filosofía de la educación, ¿alguien tiene algún comentario sobre las actividades, sobre las fechas en las cuales estamos estableciendo los trabajos para poderles atender? ¿Todo bien? Ok. Entonces vamos a trabajar un poquito con el tema de la filosofía de la educación. Las concepciones básicas para filosofar están orientadas a identificar la ruptura en la cual se establece el apartado del conocimiento. Nos dice que las condiciones para filosofar van a estar direccionadas a una reflexión crítica. Esta ruptura cotidiana sobre lo que se acontece de manera diaria y en el proceso de transcurrir de una forma también superficial, nos lleva a tomar en cuenta una reflexión crítica poniendo en cuestión los principios que se justifican una realidad y también al mismo tiempo las probabilidades de transformación. También nos habla de un pensamiento abstracto, que es aquel pensamiento que se construye y se organiza de conceptos y dentro de estas se elaboran teorías a partir de los datos concretos. Entonces vamos a decir como concepto de filosofía, es un saber de carácter reflexivo, especulativo y también es universal. Tiene por objeto explicar de manera racional la razón de ser y el sentido último de las cosas, de la vida o del mundo como tal, ¿no? Entonces, remarcamos, este es el concepto de filosofía, es reflexión, es especulativa y es universal. Ahora nos vamos al concepto de educación. La educación es un proceso esencialmente humano, social y cultural, mediante el cual se transmiten y se aprenden conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Ahora vamos a hacer esta conexión entre la filosofía y la educación. Entonces, en ese sentido, nos dice que la filosofía de la educación y la teoría del conocimiento va a estar relacionado a la autoliberación y la autorregulación humana. La construcción de esquemas conceptuales que permitan hacer
inteligibles la realidad y las actividades humanas. Proyectar modelos que posibiliten la transformación de la realidad. Es fundamental que nosotros consideramos. Entonces, aparte de la conectividad que existe entre la filosofía y la educación, nos va a llevar a tomar en cuenta que la filosofía de la educación se relaciona con otras disciplinas, como en el caso de la epistemología, que es el conocimiento como tal, ¿sí? También nos habla de el apartado ético, axiológico, teológico y podríamos decir entonces en ese sentido que la filosofía de la educación es una disciplina reflexiva, crítica, analítica y normativa. Hay diferentes funciones de la filosofía de la educación. Función reflexiva consiste en interpretar las relaciones que se establecen entre la educación, la sociedad y la vida humana, para luego poder comprender el significado y el sentido de la educación para la vida y el desarrollo en el cual se establece. Hay una función más que es la analítica, que consiste en poder esclarecer los conceptos y los términos referentes al proceso educativo. También vamos a encontrar una función crítica que va a consistir en cuestionar los fundamentos de las prácticas. Y la última función es la normativa, que va a consistir en establecer una normatividad de carácter teológico y ético y axiológico, en el cual vamos a identificar, pues lógicamente, los procesos educativos y poder establecer de manera racional los principios explicativos y constitutivos de la educación. Ok, les escuchamos, maestras, maestros, sus participaciones. Esta relación, vamos a remarcar nuevamente, la filosofía habla de la parte reflexiva, de este carácter especulativo y universal, donde tenemos que explicar de manera racional las cosas. Esa sería la filosofía. Ahora, la educación es un proceso esencialmente humano, social y cultural que mediante el cual nosotros vamos a transmitir y vamos a aprender conocimiento. Una vez que establecemos estas dos conexiones, llegaríamos ya que la filosofía de la educación es una disciplina reflexiva, crítica, analítica y normativa. Les escuchamos, maestras, maestros, por favor, su participación. ¿Todo bien? ¿Todo bien, maestras y maestros? ¿Algún comentario, alguna duda, alguna aportación que ustedes quieran hacer sobre este apartado en el cual estamos acompañando lo que es filosofía de la educación? Explicábamos hace un instante sobre algunos conceptos en los cuales nos direcciona qué es la filosofía, nos dice básicamente qué es la ruptura de la parte cotidiana, ¿no? Nos lleva al proceso reflexivo, al pensamiento abstracto, ¿no? La educación, como bien sabemos, que es un proceso esencialmente humano y social y cultural. Hacemos esta conectividad y nos dice que la filosofía de la educación es el área disciplinar del proceso reflexivo, crítico, analítico y normativo.
Todo bien, maestras, maestros. Necesitamos también escucharles sus participaciones, donde lógicamente estamos generando conocimiento. Sí, le escuchamos. Bueno, gracias, maestra. Ok, entonces podríamos, ok, sí la escuchamos. Ok, muy bien, maestra, gracias, muy amable. Se fue su audio de la maestra. Entonces, podríamos decir que la filosofía de la educación es una rama de la filosofía como tal y que ocupa este proceso de educar, transformar y facilitar el conocimiento. ¿Sí? Esa es una realidad. También
nos dice que la filosofía de la educación trata de poder comprender o interpretar la educación en relación al punto de vista de la realidad, reflexionando lógicamente sobre la naturaleza y la parte esencial de valores de la educación. Las características de la filosofía de la educación básicamente es promover una fundamentación filosófica de la educación frente a los requerimientos a una realidad histórica social, ¿sí? De ser más conscientes de la fundamentación teórica, que esto implica la participación educativa. También nos dice que la filosofía de la educación es una disciplina relativamente pues, moderna, podríamos decirlo de esa manera, donde se atiende el fenómeno educativo y las teorías en las cuales vamos a establecer la educación. En estas lecturas que ustedes van a realizar, por ahí pues ya encontramos a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, quienes, bueno, ellos establecen un proceso educativo a partir de una socialización de las personas a través de la enseñanza mediante la educación que busca que el individuo adquiera ciertos conocimientos desde un proceso de educación formal, pero también desde un proceso de educación informal. Factores que van a influir en el avance y en el progreso de las personas, de las sociedades como tal, son este proceso en el cual vamos a generar un acceso a la diversidad de formas de pensar. En ese sentido, decimos que la educación va a llevarnos a un modelo de elegir, de educar para poder aprender, ¿sí? Dentro de esta búsqueda vamos a tratar de ver los procesos donde se va a establecer el aprendizaje y el mismo conocimiento en sí de lo que es la educación. Es importante saber que el ser humano pretende dar una solución a las grandes problemáticas que aquejan, pues, lógicamente, nuestra humanidad y a lo que nosotros nos estamos refiriendo, a la educación. Se encarga de la naturaleza de la educación y sus fines y sus propósitos para poder establecer el trabajo. En ese sentido, nos damos cuenta que la filosofía de la educación entonces pretende la adquisición de esa capacidad de poder plasmar problemas, formular supuestos, dar pues este concepto de filosofía de la educación y llevarlo a analizar el fenómeno de la educación y la transición en la cual pues vemos las concepciones de lo que es la educación. Ok, escuchamos maestras, maestros. Creo que estaba participando por ahí la maestra, pero se le fue su audio. Los demás compañeros, maestras, maestros, participemos. Es importante que nosotros, bueno, vertamos nuestro comentario sobre el proceso en referencia a lo que es la filosofía de la educación. Hablábamos hace unos instantes que la filosofía de la educación va a orientar
al proceso reflexivo, analítico, crítico, también normativo, que donde se tiene que establecer la educación. ¿Algún comentario? Sí, ahora sí ya lo escuchaba mal. Sí, maestra, muy amable, gracias por compartir de nuestra sociedad y de nuestros estudiantes, ¿no? Donde vamos a tomar en consideración que la filosofía de la educación es desde el apartado reflexivo, crítico, analítico y normativo, ¿no? Que se establece, ¿no? Nos habla de esta am, ruptura de la parte, pues bueno, cotidiana, podríamos decirlo de esa manera, desde sus funciones que se establecen. Nos lleva también a identificar que la filosofía de la educación, desde la observación, va a ser la complementación del hombre desde, desde cuando es un ser, bueno, educado, ¿sí? Pero su trabajo también específico es el proceso racional, analítico, valorativo y práctico. Entonces la filosofía de la educación es un saber multidisciplinario, ¿sí? Porque como objetivo específico vamos a encontrar que la filosofía de la educación implica la concepción del ser humano. Podríamos decir entonces que la filosofía de la educación implica esta concepción, pero también, ¿sí? Una vía de comunicación y también de ciertos apartados donde se puede establecer el proceso educativo. ¿Todo bien, maestras, maestros? ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, sí.
Tiene razón, maestra, en ese sentido. O sea, nosotros vamos a identificar que la filosofía, pues, tiene ciertos, postulados, ¿no? Pero hablemos del plan y programa 2022, ¿sí? O el diseño del currículo del 22, tiene estos 3 apartados: el proceso filosófico, el apartado social y también la parte académica. Estos 3 se articulan y con ello, pues, lógicamente, se desarrolla el contenido que se está abordando en las diferentes. También, necesitamos reconocer la importancia que tiene el proceso de adquisición del conocimiento como tal. Entonces, la filosofía de la educación nos habla sobre el tipo de formación de las personas, sobre la práctica y y la metodología. Ok, ¿algún comentario? Hola, maestra. Sí, ok, muy bien, maestra. Vean, mm, desde las posturas de la construcción de un modelo curricular, se abarcan tres. Uno es el proceso pedagógico, es donde nosotros atendemos. Uno más es el proceso social, que es donde el alumno establece la adquisición del conocimiento. Y uno más, que es el apartado filosófico, que es la construcción del diseño. Pero desde una postura de políticas se establece que el trabajo sobre lo que es la filosofía no esté encaminada básicamente a desarrollar alumnos con ciertas características. Voy a explicar por qué. Hablamos de una mirada de poder establecer los libros, decía por acá la maestra, ¿no? Donde nosotros ver que si realmente estos textos pueden en sí, ah, bueno, formar a ciudadanos más críticos, más reflexivos, más participativos. Sería cuestión de analizar. Su pregunta, maestra, que está orientada, ¿cómo yo lo veo? Como partícipe de un proceso. Lo voy a vincular a un área del conocimiento, lo que es la sociología de la educación y este vínculo de la filosofía. Hablábamos hace unos instantes que la filosofía lleva en sí a, a considerar tres aspectos, ¿no? Esta ruptura cotidiana, el proceso reflexivo crítico y el pensamiento abstracto.
A eso le ayudamos a nuestro educando. Los libros, maestra y maestros, desde las diferentes corrientes sociales, nos dicen que está vinculado a poderlas entender, pero también a poder identificar que las causas y las repercusiones de este sistema están vinculadas a un proceso de un sistema económico. Entonces, esta corriente pedagógica, sociológica, nos lleva a identificar un análisis sobre el apartado del conflicto social y las relaciones de producción. Nos dice que es un producto de la realidad material del contexto cultural. También nos habla que los medios de comunicación determinan a las personas. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Por qué estamos mencionando? Estoy dando una mirada social política. ¿Y qué nos dice? Que nosotros, como agentes sociales que somos reproductores de un sistema. Se habla de una autonomía curricular, de proyectos de aula, académicos, sociales, pero ¿dónde está realmente el hecho de esa autonomía? Si ellos, como sistema, nos están indicando qué es lo que vamos a hacer. Se tenía esta postura de que nosotros vamos a identificar las problemáticas, maestras y maestros. Sí lo hemos hecho, pero los libros y el sistema mismo nos dice que somos controlados y que somos reproductores del mismo. Y a partir de ahí, pues, nuestros alumnos se hacen opresores, ¿sí? Y nosotros estamos oprimiendo a estas masas. Y luego, nosotros también somos oprimidos. ¿Por qué somos oprimidos nosotros los docentes? Bueno, porque estamos reproduciendo un currículum que está establecido por un sistema, ¿sí? Entonces, como respuesta a su pregunta, podríamos decir que los libros como tal tendrían que ser revisados nuevamente, ¿sí? Para que si estos sí cumplen con los tres postulados que estábamos mencionando, ¿no? Desde el apartado filosófico, ¿sí? Desde un proceso pedagógico y social. Si están vinculados los textos a esa parte, pues bueno, podríamos decir que sí están bien, pero decimos que nosotros como docentes somos reproductores de un sistema y que somos manipulados, ¿sí? Desde ese proceso donde se establece la educación. Entonces, ¿por qué estamos llevando a cabo esta relación? Bueno, primeramente por la pregunta de la maestra y también si ustedes lo analizan, estamos, es más de lo mismo, sí, eso es una realidad, ¿sí? Por eso hice un antes sobre lo que es la filosofía. La filosofía nos lleva a eso, a reflexionar, a criticar. Muchos estamos mencionando ahorita que los libros están muy bien, que porque a los docentes nos están dando la oportunidad de partir desde la problemática que se está dando en el aula. Pero hay un proceso normativo que estamos reproduciendo algo y que ellos nos están diciendo qué es lo que vamos a hacer de una manera que a lo mejor tendríamos que ver y realizar un equilibrio donde se pueda establecer una educación transformada, porque esta está vinculada a una educación para el trabajo, ¿sí?
a una formación especializada, a generar formación de ciertos ámbitos y responder como dar respuesta a su pregunta maestra. Nosotros respondemos a un modelo, ¿sí? Económico y de postura en la cual se construye, ¿no? Entonces, estos modelos económicos nos hablan de un turismo, de industria, de educación técnica. Entonces, a partir de ahí, nosotros construimos, ¿sí? Y identificamos que los libros, bueno, tendríamos que analizarlos de manera muy profunda, muy rigurosa, para ver si se cumple el perfil de egreso de los mismos. Y que si realmente nosotros, los docentes, tenemos pues esa autonomía, ¿no? De realizar lo que nosotros estamos considerando. No sé si ahí, maestra, respondimos a su pregunta, su cuestionamiento que nos hizo. Ahí, las demás maestras y maestros, la filosofía es eso, maestros, ¿no? Es reflexionar, es salirse de la parte, común, ¿sí? Hacer esta ruptura, y poder establecer, pues, las 3 miradas, ¿no? El proceso crítico, reflexivo, analítico, pero realmente que sí podamos aportar sobre ello, ¿no? Entonces, remarcamos, habrá aquí en el aula que podamos decir, bueno, que sí el trabajo de la construcción de los textos está bien. Y eso es de ahí donde entra la filosofía, la subjetividad de cada uno de nosotros, ¿sí? Muchos, los que estamos ahorita en el aula, podemos estar adquiriendo el conocimiento mediante este proceso de diálogo, otros mediante una lectura, otros más mediante la praxis. ¿A qué quiero llegar? Es que los estilos y las formas son diferentes para adquirir un conocimiento y a partir de ahí se desarrolla un proceso. Bueno, maestras y maestros, un gusto. Les vamos a dejar el día de hoy, para que puedan descansar. Les vemos la próxima semana. Quedamos pendientes por alguna situación, en referencia a la actividad. Vamos a hacer, veo que tenemos a 20 compañeros maestros en la plataforma. Todavía hay 11 quienes ya subieron la actividad. Vamos a hacer un ajuste para que no tengamos ningún problema. Por única ocasión vamos a modificar la fecha de la entrega de las fichas porque prácticamente ya son las 10 de la noche y bueno, quienes no lo han construido no creo que bueno, van a estar ahorita en este momento todavía haciendo la actividad. Por única ocasión, remarcamos, vamos a hacer esa modificación. En la segunda actividad, ahí sí no podremos modificar la fecha porque nosotros en el primer día de 31 de octubre estaríamos entregando las calificaciones a nuestra universidad, entonces para que ustedes lo tomen en consideración. Pero en esta sí vamos a modificar para que no tengamos pues ningún detalle. Lo vamos a dejar hasta el 21 de octubre esta actividad y también el foro de participación para que ustedes lo tomen en cuenta y no se estresen mucho. Ok, ya quedó, maestras y maestros. La primera actividad de las fichas, que son 3, tenemos hasta el próximo sábado. Y también el foro. ¿Alguna duda, algún comentario, maestras? Ok, bueno, entonces les deseamos buenas noches. Cuídense, maestras y maestros. Nos vemos la próxima semana. Bye, maestras. Claro, sí, sí, por supuesto.